¿Cuántas adolescentes celebrarán el día del domingo por primera vez el Día de la Madre? ¿Cuántas mujeres que lucharon por ser mamás, buscaron asistencia de fertilidad y lograron serlo, van a celebrar el Día de la Madre el domingo? ¿Cuántas de ellas que han tenido una relación con la mamá pesada, angustiosa, van a ser mamá por primera vez y van a celebrar el Día de la Madre el domingo? ¿Cuántas de ellas están preparadas para hacerlo? Y por eso creo que vale una pregunta el día de hoy, para meditarla con las mamás, para que las medites ellas también. ¿Cuán lejos de las madres, de las mamitas, pueden estar sus hijos en los primeros años de vida? Tengo la suerte de estar acompañada por el día de hoy, es un invitado de lujo porque es psiquiatra y es director del Instituto Nacional de Salud Mental. Es el doctor Humberto Castillo Martel y él es el que nos va a responder la primera pregunta. Gracias por estar aquí en el programa Incluir para Crecer, doctor. Sí, gracias, Susana. Realmente lo que planteas de inicio nos lleva también a esta pregunta de cómo se sentirán las madres, ¿no? Porque a veces planteamos el tema del Día de la Madre, lo planteamos como festivo, y sí, de hecho es algo para festejar, pero el cómo se sentirá cada una de ellas. Sí, claro. Cuando decías de esa madre tal vez adolescente, que quién sabe en qué circunstancias está siendo madre, o quién sabe esa madre que esperó tanto y que ahora ya es madre, pero cómo se sentirá, Claro, ¿no? fuerte. Entonces creo que es Son un tema sentimientos muy intensos, ¿no? Bien muy intensos. importante. O sea que vale la pena la pregunta, ¿no? Sí, O sea, claro, es ¿no? verdad. ¿Qué lejos pueden estar entonces los hijos de la mamá? ¿Hay un tiempo, digamos, límite? ¿Hay un tiempo medio? Sí, es difícil establecer un tiempo porque este tiempo va a ir cambiando a lo largo de la vida del niño. O sea, recordemos que el niño está en el útero de la mamá antes de nacer y ahí está todo el tiempo con ella. Claro. Está a una temperatura constante. La mamá puede estar en frío, en calor, pero el bebé está a sus 37, 36 grados, Qué está rico. feliz, ¿no? Rico. Quiero estar ahí. ¿No? Claro. Pero además también su alimentación, su glucosa, el combustible que requiere el cuerpo para vivir, también está de forma continua, constante, como si uno estaría, digamos, con una vía que le va dando su soporte, está conectado a un flujo continuo de energía, de sustancias para vivir y de temperatura constante, y de pronto sale. Claro. Claro. Y entonces ahí es donde se da el problema inicial, porque sale y tiene que respirar. ¿No? Sale y si no respira inmediatamente, o sea, va a tener un problema serio. Pero sale también a una temperatura del medio ambiente y en minutos el niño se puede enfriar. Y imagínense cuando nosotros sentimos un poquito de frío, ¿cómo nos ponemos? ¿No? Y también al rato que sale, ya la glucosa que tenía también va bajando. Se estima que... O sea, hay cambios radicales, radicales en la vida. Y entonces, ¿qué es lo que...? Ya, todos sabemos qué pasa dentro del vientre de la mamá en esos 9 primeros meses de vida, Claro. ¿no? Y ellas lo saben, y los bebitos no lo saben, pero lo recordamos adelante. ¿Qué tienen entonces que entender las mamás cuando sale el bebé del útero, cuando ya está en el mundo exterior? ¿Qué es lo que tienen que entender? Claro, todo lo que tenemos que entender es que el niño está saliendo con, digamos, con baja batería y tenemos que inmediatamente darle el auxilio. Entonces lo primero es que respire, lo segundo es abrigarlo inmediatamente, ¿no? Y va a venir el tema de la alimentación. Por eso ahora, digamos, se tiene mucho énfasis en eso. Y eso no es sencillo, digamos, ese acople entre el niño y la mamá no es un tema sencillo. Claro, porque lo que varía entonces son los tiempos. Antes se los tenía a las 24 horas del día, no había ninguna interrupción, y luego cuando nace sí van a haber miles de interrupciones. El vínculo cambia. Claro. ¿Y qué cosas, si cambia el vínculo, qué es lo que tiene que comenzar a aprender esa mamá? Porque mira, Susana, ser consciente que cambia el vínculo. Ser consciente que cambie el vínculo y ser consciente de que en ese momento inicial el niño depende totalmente de ella. Pero si nos proyectamos ya en un niño de 5 años va a ser diferente, un niño de
Un adolescente diferente y un adulto ya no tiene vínculo, digamos, nutricio o un vínculo significativo, ¿no? Entonces, esto va a depender, cuando tú preguntabas el tema de los tiempos, es los primeros minutos de la primera hora es fundamental. Las primeras horas del primer día es fundamental. Los primeros días del primer mes, los primeros meses del primer año y los primeros años de la vida. Por eso algunos dicen... Claro, hay que ser constante, es lo que me claro, está diciendo usted. Tiene que ser constante. Y progresivo, ¿no? Ahora, si cambia el vínculo, ¿qué es lo que tiene que hacer la mamá? Claro, Porque la mamá, para eso establecer horarios de dormir, ¿qué es lo que recomienda? ¿Qué es lo que pasa? Claro, si es que la mamá tuviera que decir a tu pregunta inicial, ¿cuánto tiempo debo estar con mi hijo? ¿O cuán lejos? ¿Cuán lejos? ¿Es permitido, Claro. o es posible o necesario? No sí, sé. ¿cuán lejos, cuán cerca, cuánto tiempo? Casi tendría que tener un sistema de computadora para que pueda decirle Sí. en cada momento, porque esto va cambiando cada día. Felizmente esa computadora la tenemos de forma interna. Y eso es las emociones. El cerebro. El cerebro, claro, el cerebro va a ir marcando, pero va marcando a través de la emoción. Y entonces va a necesitarse esta primera sincronía que se va a dar entre el niño y su madre, este contacto, este vínculo, y ese vínculo se tiene que ir haciendo sincrónico. ¿Y cómo se logra la sincronía? Porque yo a veces veo a mamitas que como están tan angustiadas, están tan angustiados que ya agobian a su hijito, ¿no? A la hijita. Ajá, exactamente. O hay otras que ya, ay, qué pesado, y lo dejan ahí como para que se resuelva el problema solo. ¿La sincronía se busca? ¿La sincronía es natural? ¿Tiene que fluir? ¿Qué me quiere decir usted cuando me afirma que aparece la sincronía? Claro, es como que en una sincronía tiene que ser que la mamá está en el momento que el niño lo requiere y el niño también se acerca cuando requiere de la mamá. Pero también cuando el niño ya no requiere de la mamá, se aleja un poco y la mamá también se aleja. Entonces la sincronía tiene que ver con eso, como una danza. Es algo natural, me está diciendo usted. Es algo natural. Y es algo que tiene que aprender la mujer a entender que es natural, que no lo va a encontrar en un libro. Claro, que no lo va a encontrar en un libro. Sino, ¿de qué manera? Dejar observándolo. Que vaya fluyendo, eso está. Es como un programa interior, ¿no? O sea, como que tenemos ese programa que puede hacer que las personas en general tendemos a sincronizarnos. O sea, mientras uno habla, el otro escucha, mientras el otro... Y así se va rotando. Uno hace una cosa, el otro hace otra, las personas se aproximan, se alejan, como en una danza de marinera, digamos, ¿no? Y en esta sincronía entonces, o sea, ¿la sincronía es el punto medio? Sí, la sincronía es ese punto, esa zona cómoda, en la que si está muy cerca... Muy sobreprotegido. Claro, va a estar sobreprotegido. Y si está muy lejos, está como abandonado. El niño tiene que estar en ese tiempo necesario y suficiente, en esa distancia necesaria y suficiente. Pero eso va cambiando a lo largo de la vida. Entonces, cuando es recién nacido, cuando está muy pequeño, eso tiene que ser muy seguido. Entonces, por eso es que el niño, desde que nace, ahora ya incluso los protocolos de la atención del parto hacen que se ponga al niño piel a piel con la mamá, para establecer ese contacto que va a ser un contacto físico, de tacto. El inicial del otro vínculo. El inicial, claro, ¿no? Del otro vínculo. Claro, del vínculo. Claro. Después de salir del útero, Claro. digamos, tiene que establecer ese vínculo ya, que es un vínculo más activo, voluntario también, entonces tiene que abrazarlo, mirarlo, olerlo, porque el vínculo se establece a través de los sentidos. Claro, y qué importante es lo que me dice, porque seguimos conversando, por supuesto, doctor, porque hay un dato que a mí me llamó la atención, que salió ayer publicado en el INEI. 598.000 mujeres van a celebrar por primera vez el Día de la Madre. Casi 600.000 mujeres por primera vez van a celebrar su día en nuestro país. Es un número enorme, ¿no? Y pensaba en las que trabajan. No tengo el dato de qué porcentaje de ellas trabaja también. Entonces, si ese primer vínculo es importante y sostenerlo un tiempo largo, es lo que me está tratando de decir, ¿qué pasa con las mamás que trabajan? O sea, 3 meses de permiso es poco. Claro, puede ser, de hecho que es poco, ¿no?
Pero claro, no hay cifras absolutas porque va a depender un poco de la calidad del vínculo. Todo lo que no hacemos en el momento oportuno se va a tornar mucho más complicado más adelante. Entonces, y hay cosas que tienen solamente su momento. Por ejemplo, la lactancia materna es obvio que tiene un momento. Si después de 3 meses la mamá dice, uy, no le di de lactar a mi bebé, voy a hacerlo ahora, ya es demasiado tarde. Entonces, la inversión de tiempo, de calidad de vínculo, es fundamentalmente al inicio. Cuanto más nos dedicamos a los hijos en los primeros momentos, vamos a tener que cargarlo menos cuando sean grandes. Porque eso es lo que le va a ir dando seguridad. Entonces, en este vínculo inicial, que es el vínculo esencial, digamos, cómo se va formando, y es en las primeras horas. O sea, en las primeras horas tiene que ya establecerse, por ejemplo, este vínculo de lactancia, el vínculo de contacto. ¿Y esta sincronía que me mencionó es una sincronía para siempre? O sea, si se llega a ese momento de hago clic con mi hijito en sus primeros días de nacido, ¿es un clic para toda la vida? Sí. O sea, se puede, digamos, cuando una madre se sincroniza con su hijo, esa sincronía va a continuar. Ese es el amor prácticamente, ese es el amor maternal. Yo quisiera paternal. Claro, yo quisiera que me describiera cómo es esa sincronía en los primeros meses, en el primer año, en el segundo, en el tercero. ¿Tiene que ver con caricias? ¿Tiene que ver con miradas a los ojos? ¿Con qué tiene que ver esa sincronía? Como que el vínculo se va transformando, digamos, ¿no? El primer vínculo va a ser fundamentalmente de contacto de todo el cuerpo del niño con su madre, va a ser el contacto a través de la lactancia, los ruidos, los sonidos, el hablarle, el cantarle, el envolverle con la voz. Todo eso va a ir construyendo el vínculo, el mismo olor, el contacto, todo eso va haciendo. Pero luego el vínculo tiene que ir haciéndose como un poco con mayores tiempos de autonomía, de distancia y ya menos tiempos de contacto. Entonces progresivamente se va como independizando al niño. Y eso, o sea, qué cantidad de tiempo, qué cantidad de proximidad, de cuidado le damos al niño, eso va a variar a cada día. O sea, cada semana es diferente. Si uno se queda estancado en un patrón de vínculo, de relación con el niño pequeño y trata de mantener ese mismo patrón, va a terminar asfixiándolo. Por eso hay mucha gente que son excelentes padres o madres de bebés, pero son pésimos padres de niños o de adolescentes. Hay quienes son excelentes con niños de 5, 6, 7, 8 años. Pero luego cuando el hijo tiene 14, 15, quieren mantener la misma pauta que mantenían a los 7 años y entonces eso no funciona. No entendieron que hubiera un cambio. Claro, no entendieron que están creciendo. Claro. Ahora, y si volvemos a la mamá que trabaja, hay muchas mamás que trabajan que sienten cargo de culpa por dejar a sus bebés o por dejar a sus hijos pequeños, ¿no? De 3, 4, 2 añitos. ¿Se justifica el cargo de culpa? Mira, importante, Susana, esto porque tocas un tema que es el tema de las emociones, que es lo que nos va a permitir establecer los vínculos y las relaciones. Entonces, cuando uno experimenta un sentimiento de culpa, la culpa es una señal, es un sistema de información. La culpa nos va a decir, tal vez hay que corregir algo, tal vez estás haciendo mal algo. Si uno lee esa emoción de culpa, tendría que llevarle a evaluar su situación, porque es una alerta, tal vez estás haciendo algo mal. Y entonces esa alerta uno analiza y dice, sí, en efecto, tal vez estoy dejando a mi hijo por hacer este trabajo y tal vez mi hijo está sufriendo, no está siendo bien atendido y ese sentimiento de culpa lo moviliza a corregir la situación. Sin embargo, también hay un tema importante acá, que las emociones no necesariamente están reflejando la situación, sino el sistema emocional viene como distorsionado, a veces por experiencias de la infancia. ¿Cómo así? A ver, explíqueme. ¿No? Para entenderlo, Sí. Hay personas que
que ya tienen sentimientos de culpa crónicos, por decirlo. Ah, ya. De cualquier cosa se sienten culpables. Porque de repente de niños le han culpado de todo y entonces ya se sienten culpables y se culpan de todo, se atribuyen como que todo fuera causa de ellos. Y entonces de repente, llevado ese sentimiento a la crianza del niño, o sea, una mamá o un papá que se sienta culposo, está pidiéndole disculpas al hijo, pero hijito, no, discúlpame que hizo esto, que no hice lo otro, pero en realidad no es que Claro. haya provocado un daño o un riesgo, sino es básicamente su vivencia de culpa. Y eso hay que separar. Claro, entonces la mamá tiene que diferenciar eso, si ese sentimiento de culpa que toma la decisión de modificar una situación y la cambia, bueno, fue ese sentimiento de culpa. O es una culpa enfermiza. O es una culpa, como se dice, neurótica. Neurótica. O sea, que vayan al psiquiatra. Claro, que busquen consejería. Así es, porque muchas veces el sentimiento de culpa es un síntoma de la depresión. Pero así pasa también con el miedo. O sea, todas las personas tenemos, por ejemplo, un temor de que a nuestros hijos le pueda pasar algo. Entonces el temor, la ansiedad es una advertencia de un riesgo. Pero a veces no hay ningún riesgo y solamente es nuestra mente que hace ver como que al hijo le va a pasar cualquier cosa y salió un ratito y estamos pensando de que pueden abusar de él, que lo pueden violar, lo pueden matar. Claro, todos sus miedos se lo trasladan. Que no salga y lo sobreprotegen. restringimos al niño y lo sobreprotegemos. Entonces, ¿no? 3 meses de prenatal, de postnatal es poco entonces. Yo diría que tenemos que basarnos también en lo que tenemos. O sea, es muy importante que tomemos conciencia de la realidad en que tenemos. O sea, la maternidad, la paternidad se ejerce en diferentes contextos. O sea, hay contextos muy favorables que facilitan, pero hay contextos muy adversos. O sea, a veces, digamos, tiene que trabajar la mamá, de todas maneras. Tiene que trabajar, no hay otro sustento familiar, ¿no? Otras veces sí, la mamá tiene una pareja, una familia que le da soporte. Entonces, pero que no hay que perder, ¿qué es lo que no hay que perder de vista? Lo que no hay que perder de vista es que tenemos que adaptarnos lo más posible a las necesidades del niño y satisfacerlo de la mejor manera, esas necesidades. ¿Cuáles son? Entonces, las necesidades del niño, desde que nace, por ejemplo, su necesidad básicamente es de abrigo, de contacto, ¿no? De alimento, y tenemos que ver cuál es el principal mecanismo y la forma más eficiente. Sabemos que la lactancia materna es la forma más eficiente, más fácil. O sea, demora un poquito al instalarse, pero una vez que se instala, ¿no? Para las mamás les resulta muy cómodo, muy práctico y es muy contributorio a este fortalecimiento del vínculo y todo. Pero hay circunstancias en las que no se puede. Y tampoco podemos juzgar y criticarlas y condenarlas qué brujas que a son, las ¿no? madres que no le dieron de lactar, ¿no? Pero no hay que perder de vista, digamos, claro, un objetivo. Ahora, lo que a mí me llama la atención, hay que compensar, ver cómo compensamos. No sé si les pasa a ustedes, a mí me sorprende que hayan niños pequeñitos de 2, 3, 4 años, que sus mamás o sus papás buenos también, pero lo veo con mamás sobre todo, porque salen a comprar, que los dejan llorando largo rato, ¿no? O niños que le dicen, mamá, la están llamando para conversar, para señalarle que han visto algo y la mamá está llamando por teléfono, está viendo las cosas en el mercado. ¿Qué está pasando con ese niño? ¿Qué está haciendo la mamá con ese niño? ¿Está desvinculándose? ¿Qué le está comunicando? Sí, ese es el tema, digamos, un tema principal, que es la conexión que tenemos que tener con los hijos, la madre con los hijos con la madre, con el padre. Y es ahí, en ese ejemplo que dices, es como que el niño está tratando de conectar con la mamá. Y la conexión puede ser a veces con la mirada, a veces la conexión es con el oído, con escucharlo, con la voz. Y va cambiando. El niño al principio quiere mucho la mirada, quiere mucho el contacto. Luego con la voz es suficiente. Pero si la madre no le acepta conectarse, eso es un gran problema, porque si no hay conexión, no puede haber intercambio, no puede haber ni enseñanza, ni aprendizaje, ni atención, ni cuidado. O sea, lo primero que hay que hacer es conectarse.
Es como un sistema de internet, tienes que conectar para luego pasar el mensaje. ¿Qué pasa cuando se le deja llorando? Porque yo me acuerdo cuando era niña, bueno, yo escuchaba que los papás le decían, no, que llore nomás que ya se le va a pasar. Y lloraban, pero lloraban, ¿no? Mis primitos, yo me acuerdo, pobrecito. Claro, ahí es lo que pasa, es que estamos siendo desconsiderados con el llanto del niño, porque el llanto del niño, cuando uno escucha llorar a un niño, el niño está llorando con mucha intensidad y generalmente el llanto representa la intensidad del sufrimiento. Por ejemplo, si un adulto llorara en la intensidad que llora un niño, imaginemos qué le podría estar pasando, ¿no? Para que un adulto llore en esa intensidad que llora el niño. O sea, tiene que ser un sufrimiento muy fuerte, una pérdida muy grande. Entonces el niño cuando llora está expresando esa magnitud de la pérdida. O sea, un niño cuando tiene hambre es como si se le baja la glucosa, de hecho, y es como si se estuviera casi muriendo. O sea, por eso es que llora tan fuerte. Entonces, cuando está mojado y se está enfriando, llora fuerte porque se está enfriando. Y es como si nosotros estuviéramos desnudos en Huancavelica, en una noche de Huancavelica. No, terrible. Por decirlo así, ¿no? Ahora, hay una parte también de este proceso de conexión con el hijo, del cual me gustaría también hablar, que ya es la mamá. ¿No? Estamos hablando de las emociones del niño, del cuidado y observación que debe tener la mamá con su hijo después de nacido y en sus primeros años de vida. Y me gustaría saber qué pasa con esta mamá durante el embarazo. ¿Hay depresión durante el embarazo? Porque siempre se habla de la depresión posparto, pero ¿hay depresión durante el embarazo? Sí, sí. Y esto creo que es también muy importante, Susana, porque para poder establecer un buen vínculo, ¿no? Que todos deseamos y esperamos, y que es un vínculo que lo tenemos programado, digamos. Pero eso tiene que fluir, pero para que fluya, la mamá tiene que estar tranquila. Y entonces la depresión es una distorsión en las emociones de la madre, la angustia es una distorsión en las emociones de la madre o de todas las personas, digamos, ¿no? Pero en este caso hablando de la madre. Entonces, si una mamá está deprimida, está con muy pocas ganas de vivir, está con muy pocas ganas de hacer algo nuevo, de descubrir algo nuevo. Así se manifiesta la depresión durante el embarazo. Y la depresión se manifiesta durante el embarazo con pensamientos pesimistas, con algunas ideas de que todo va a salir mal, con sentimientos de culpa, con arrepentimiento del embarazo, con detectar todo lo malo. Es como si contabilizaran solamente las cosas malas que les ha sucedido a lo largo de la vida. Están desganadas, lo viven como si fuera una enfermedad, ¿no? Entonces, en esos casos, es muy difícil que puedan establecer un vínculo saludable, porque no van a poder conectarse bien con el bebé. Advertir y tratar esa depresión, advertir y tratar esa ansiedad, advertir y tratar los sentimientos de culpa, es una tarea que tenemos que hacer y de alguna forma venimos cada vez haciendo más eso. Claro, aquí lo que me gustaría recordarles es que estamos con el doctor, el médico psiquiatra Humberto Castillo Martel, es el director del Instituto Nacional de Salud Mental, y bueno, el instituto también tiene consulta externa y recibe a personas de diversa índole, naturaleza, género y edad, y seguramente están recibiendo casos de este tipo ustedes. ¿Y qué atención les dan? Sí, ahora, antes, digamos, el tema de la atención de la salud mental era como que la medicina en general, ¿ya? La medicina solo miraba el cuerpo y solo le prestaba atención al cuerpo, a lo que pasaba en el cuerpo. Entonces, cuando veíamos un control de embarazo, nos preocupábamos solamente de qué tamaño está el útero, si va subiendo la presión, va bajando la presión, la glucosa, si se le va hinchando los pies, lo que sea, ¿no? Pero no mirábamos el tema del ánimo. O sea, ahora ya estamos en eso, o sea, a la vez que estamos viendo si sube o baja la presión, también si sube o baja el ánimo. La emoción, ¿no?, de la mamá, claro, de la mujer. Si va creciendo la expectativa, el entusiasmo de la mamá, porque a medida que crece, que va dándose el embarazo, la expectativa,
el acogimiento para el niño se va dando más. Pero eso tenemos que observarlo. Ahora ya. Y ahora el tema de salud mental es un tema ya de todo el sistema de salud. Pues antes decíamos es solamente de los hospitales psiquiátricos, pero ahora no. O sea, el tema de salud mental es transversal. Es o sea, transversal. ya está, es parte de la atención integral. Así es. Claro, es parte de la atención integral. ¿Y ustedes tienen más o menos un dato de cuántas mamás pueden estar viviendo esta situación de depresión durante el embarazo? ¿Hay alguna? Sí, claro, digamos en general, la población en general, tenemos un 6% de personas que en cada año hacen depresión. En general. Pero en caso de las madres, estas cifras llegan a duplicarse, ¿no? Entonces, podemos tener entre 10 y 15% de madres que están haciendo depresión. ¿En el Perú o en Lima Metropolitana? Claro, nosotros hemos hecho los estudios en Lima Metropolitana, también hemos hecho estudios en varias regiones del país y es más o menos la tendencia, ¿no? Entonces, eso implica que tenemos que todo el sistema ir atendiendo el tema de salud mental. Y en la medida que se trate, ella va a estar en mejores condiciones para asumir la maternidad y ser madre. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda, cuando la persona está tranquila. Y creo que también ahí sería importante de no solo pensar en la tranquilidad de la mamá, que es fundamental, pero es el grupo familiar, porque la crianza de los hijos es un tema social, es un tema que a veces para una sola persona resulta una sobrecarga. Y entonces ahí viene el grupo de apoyo, donde la pareja, cuando hay... O sea, la presencia del papá es fundamental. Claro, cuando es hay el pareja, soporte principal, si es que hay. Si es que hay, pero a veces no hay, ¿no es cierto? Qué horror. Sí, ese es otro tema. Difícil. Pero también está la familia de origen que puede contener y también la solidaridad... extendida, digamos, del vecino, sí, la prima, la familia, claro, eso. Y creo que eso, nuestra cultura es muy propicia a eso, está pendiente del embarazo de las personas, de las amigas, de los vecinos, como dices, ¿no? Yo veo en mis amigas, en mis colegas, siempre preocupación por ser mejores mamás. ¿Se trata de ser mejor mamá o se trata de ser mejor persona para ser mejor mamá? Sí, interesante, ¿no? Creo que si eres mejor persona, vas a ser mejor mamá, y creo que desde el punto de vista de la salud mental, lo básico, lo más parecido a ser mejor persona es ser una persona tranquila, libre de miedos, libre de depresiones, libre de cóleras, libre de rabias, libre de culpas. Si nos liberamos de eso, si dejamos esa mochila, ¿no? Creo que puede salir en nosotros, aparecer en nosotros esa persona amorosa, ese amor, que es lo que nos caracteriza como seres humanos. Como seres humanos. Le agradezco, doctor Castillo, por haber estado aquí en el programa Incluir para Crecer. Gracias nuevamente, gracias a ustedes por estar conectados al canal online de la Agencia Andina. Feliz Día de la Mamá a las mamitas que van a hacerlo y celebrarlo por primera vez y a las que ya tienen un poco más de experiencia. Y sí hay un tiempo para que los hijos y las hijas menores, chiquitos, estén lejos de la mamita, pero es el tiempo que la mamá tiene que descubrir. Hasta la próxima. Sí, muchas gracias y también un abrazo por el Día de las Madres a todas las mamás del Perú. Gracias.